Bueno, ya estamos para dar inicio con la libertad desde un punto de vista transpersonal. Hemos venido a través de las semanas viendo la historia de la esclavitud, cómo fue que el esclavo, ¿verdad?, fue evolucionando hasta, bueno, hasta como lo vemos hoy en día. Hoy, pues, son otras cosas que atan y que esclavan a la humanidad. Luego vimos la libertad filosófica, vimos la libertad teológica y queremos cerrar este bloque de estas 4 semanas a través de la libertad transpersonal. Dice por aquí Jiddu Krishnamurti, dice que es solo en libertad que uno puede descubrir cualquier verdad. Y bueno, hemos como un eslogan de la escuela de trascender, lo tenemos, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, les decía que en estas 4 semanas, pues bueno, hemos hablado de la esclavitud, de la libertad desde un punto de vista teológico, desde la libertad de un punto de vista filosófico. Y bueno, vamos a hablar ahora en estos minutos acerca de la libertad integral, que lo enfocamos a una formación transpersonal. La palabra transpersonal va a la par de lo que es lo espiritual, porque es algo intangible, es algo que no se puede ver con unos sentidos naturales. Necesitamos accesar a un mundo intangible, a un mundo invisible, donde solo se adquiere a través de desarrollar la vida espiritual de la persona. Y bueno, lo ponen como transpersonal en la ciencia para no enfocarlo o darle cierta preferencia a alguna religión por cuestiones de espiritualidad, y, y pensaron que se dejaba un poco más libertad dejándolo como transpersonal. La verdad es que al decir que estamos formando consejeros transpersonales, pues estamos formando como escuela consejeros espirituales con un enfoque psicoespiritual, con un enfoque psicoterapéutico para, a final de cuentas, bueno, cumplir con un propósito en la sociedad, como una asignación que hemos recibido de lo alto en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí como base, ya que la base son creencias fundamentales de la fe cristiana, y vemos que el creer en algo más el creer que más creo en, me da igual a una fe. Y entonces la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios, y es al mismo tiempo e inseparable del asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha venido relevado. Perdón. Por eso hablamos de la libertad transpersonal, de una libertad integral, de una libertad holística, porque no solamente se libera el espíritu, no solamente se libera el cuerpo, no solamente se libera el alma, sino que hay una libertad que está conectada, ¿verdad? En el cuerpo, el alma y el espíritu. Lo que pasa en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, están interrelacionados y se van manifestando en cada uno de estos cuerpos, ¿verdad? Uno tangible, los otros dos intangibles. Y vemos aquí que somos hechos a su imagen, nosotros, y luego más adelante sabemos que necesitamos de una salvación, de un método de salvación en nuestras vidas. Luego, más adelante, ocupamos de toda una escuela, de toda una formación, un discipulado, para que nosotros vayamos aprendiendo a ser seguidores, ¿verdad? Imitadores, en este caso, de Jesús, y comenzamos a practicar su vida, comenzamos a practicar sus enseñanzas. Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Mateo que la indicación de Jesús: vayan y hagan discípulos y enséñenles las cosas que yo les he enseñado, ¿verdad? Que yo les he compartido, la formación que yo les he dado. Y esto pues se va haciendo una multiplicación en nuestra vida. Cuando uno va perdiendo la libertad, bueno, es porque
dejamos de ser seguidores, desapreciamos la salvación, no reconocemos a Dios como nuestro creador, y bueno, eso le va dando a la persona pues una esclavitud, y que no le va a permitir esa esclavitud poder avanzar en ciertos aspectos de su vida. Etimológicamente, la palabra fe viene del vocábulo latino fides, que no tiene connotación religiosa alguna. Esta parte es importante en nuestra formación como consejeros, porque de repente vamos a tratar con personas que no practican alguna religión, pero el que no practiquen alguna religión no quiere decir que no tengan fe. ¿Por qué? Porque no tiene una connotación la palabra fe en cuestiones religiosas. Está vinculado a una raíz indoeuropea, beid, que remite a la noción de confianza, a una persuasión, y que, bueno, podríamos entender como una fe natural, ¿verdad?, que tiene el ser humano. Por eso hay algunas cosas que nosotros vamos a lograr, pero no con nuestra fe. Hay una fe natural. Esa fe natural es la que me dice, bueno, hoy tengo fe de que me va a ir bien, y me salgo con una expectativa, me salgo con una buena actitud a emprender las cosas de mi trabajo, y como por consecuencia, como si estuviera llamando a eso que me fuera bien, me va bien, pero me paro de malas, tuve problemas, no desayuné, tuve una discusión, híjoles, no más falta que me pase a Luis. Órale, le pasa a la persona. ¿Por qué? Por la fe. La fe es como un imán que va atrayendo a nuestras vidas lo que de cierta forma, si me permiten usar la palabra, que luego consciente o inconscientemente invocamos, ¿verdad? Tanto las cosas buenas como las cosas malas. Ya para accesar a un milagro, ya para alcanzar cosas que se consideran imposibles, ya para alcanzar cosas grandes, necesitamos de la fe de Dios, ¿verdad? De la fe del Espíritu Santo, de la fe de su palabra, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces en la palabra vamos descubriendo a ese universo inmenso en el cual nosotros podemos ir accesando, pero sobre todo desde este punto de partida de que tengo una trascendencia, llegué a una autorrealización en mi vida y comencé a emprender algo nuevo, algo diferente, algo transpersonal, algo trascendente, pues que me lleva no a estar por encima de los demás, porque tampoco lo transpersonal da para ello. Creo que si algo nos da la formación transpersonal es humildad, es sencillez, es aprender a acompañar, a aprender a entender a una humanidad dolida, caída, lastimada, enferma, y que desde la posición que nosotros podamos alcanzar, comprometernos en acompañar y en ser servidores en la sociedad para impulsar a que la gente pueda tener una forma diferente de vivir. Entonces, muchas veces la creencia se confunde a menudo con la fe, ambas asociadas erróneamente en algo fundamentalmente religioso. Hacer la distinción entre creencia y fe nos conduce a una mayor comprensión de nuestra forma de funcionamiento. Solo podemos creer en algo inseguro, pues que cuando estamos seguros ya no creemos, sabemos. Yo no digo, creo que respiro, sino sé que respiro. Nadie podrá hacernos dudar nunca acerca de este punto. Y ahí ya no es cuestión de creencia, sino ya se comienzan a involucrar cuestiones de la fe. Les mencionaba Juan 8:32 al inicio. La escritura nos invita a conocer la verdad. Y si recuerdan esa participación de Poncio Pilato cuando está con Jesús, bueno, ¿y qué es la verdad? ¿Verdad? Porque hasta hoy en día, bueno, así como vimos la esclavitud, así como vimos la libertad desde un punto de vista filosófico, teológico, antropológico, histórico, y ahora lo vamos a ver, transpersonal, de la misma forma también la verdad se comienza cuando decimos, y conoceréis la verdad, bueno, ¿cuál verdad? Porque hay una verdad científica, hay una verdad filosófica, hay una verdad teológica, hay una verdad filosófica, hay una verdad antropológica. ¿Cuál verdad?
porque a veces cuando no aprendemos a ser enfocados en lo que queremos, pues no vamos a tener y a obtener las respuestas indicadas a nuestras vidas. Quiero meterme a este punto orando a Dios, poder accesar un poco más a la parte de la conciencia, orando al Espíritu Santo para que puedan ampliarse esa conciencia en sus vidas, en su psique, en su espíritu, en todo su ser, y que podamos comprender esas experiencias cumbre y estas experiencias meseta, ya que esto le va a dar muchísimo significado a lo que nosotros vamos haciendo día con día en los servicios de culto que realizamos. Las experiencias cumbre son de poca duración, desde unos pocos minutos hasta unas pocas horas. Las experiencias meseta en su parte son más estables, son más duraderas, y estas experiencias meseta tienden a la adaptación permanente, se vuelve ya como un modus vivendus, las experiencias meseta. Entonces, en las experiencias cumbre suelen presentarse de manera espontánea, pero para convertir una experiencia cumbre en una experiencia meseta, para transformar un breve estado alterado en un rasgo duradero, se requiere una práctica prolongada como el mindfulness, como la meditación, como la oración, como el cerrar la puerta y buscar a nuestro Padre en lo secreto, y nuestro Padre que nos mira en lo secreto nos va a recompensar en público, y esas experiencias que nosotros vamos teniendo, cumbre, que son de repente ciertos chispazos, minutos, quizás algunas horas que podemos experimentar. Yo recuerdo la primera vez que yo hablé en lenguas, comencé a hablar en lenguas, me parece como a las 8, entre 8 y 9 de la noche, y eran las 12 de la noche, 1 de la mañana, y yo no podía parar porque parecía que algo se había apropiado de mi boca, ¿verdad? Hasta que miré a uno de mis hijos, que me escribe un papelito y me dice, papá, dice, y ya te vas a quedar así, me dice. Y ya cuando yo leo ese papelito, pues oro a Dios y viene, ¿verdad? Nuevamente ese hablar de manera normal. Y bueno, comprendí cómo eran cosas nuevas que estaba yo experimentando en mi vida. Me daba cuenta que era algo que yo estaba provocando, que yo anhelaba, que yo quería, pero que también yo lo podía detener, yo lo podía parar, yo lo podía controlar. Y hoy en día, pues así pasa, de repente tenemos esas experiencias cumbre, que entramos a la revelación, que entramos al mundo invisible, que comienza el Espíritu de Dios a darnos revelación sobre las vidas de las personas, sobre algún paciente, sobre una familia, sobre alguna ciudad, sobre algunos acontecimientos sociales, y luego cuando esto lo vamos practicando, a través de la oración, la meditación, la observación, comenzamos a transformar esas experiencias cumbre en experiencias meseta, y al hacer un modus vivendus de todo esto, el enfoque es la libertad transpersonal. ¿De qué manera puedo yo apreciar una libertad incomparable? Una libertad de la que nos habla Jesús: seréis verdaderamente libres. Entonces, casi todo el mundo en algún momento de su vida puede tener una breve experiencia cumbre, y se sabe incluso de algunos casos en los que sin necesidad de práctica sostenida, pues han terminado convirtiéndose en una experiencia meseta. Así pues, la creencia y la fe constituyen las modalidades de orientación espiritual prevalente, mientras que las experiencias cumbre, por su parte, que son raras pero auténticas experiencias espirituales, solo suelen darse en quienes están comprometidos en alguna práctica de manera voluntaria, con convicción, con determinación, y que la llevan en su modus vivendus de una forma sostenida, intensa, prolongada y profunda. El que habita al abrigo del Altísimo no es el que lo visita, no es el que cuando tiene apuros va, no es el que de vez en cuando lo busca.
dice el que habita, el que permanece, el que se sostiene, el que busca con intensidad, con una necesidad prolongada y profunda, comienza a tener este tipo de experiencias. Ahí en el documento que se les comparte también se habla del yo pleromático, y parece que parece que ni el feto ni el recién nacido poseen una sensación de identidad claramente definida, y lo vamos a ver aquí con algunas aportaciones que nos hace el autor. Es decir, que el niño se encuentra sumergido en un estado paradisíaco de unicidad preconsciente, o sea, ignorante de sí mismo, está explorando, todo es nuevo. De repente, pues él no sabe que necesita un oxígeno, no sabe que necesita mover su boca para alimentarse, se va adaptando y va conociendo de todo ese nuevo. De repente, puede escuchar, puede sentir el calor o el rechazo del exterior, ¿verdad? Estando él dentro de ese vientre. Y es un estadio adual y autístico, y también se caracteriza por ser un estadio atemporal, un estadio aespacial y no objetal. Por lo tanto, al no existir estos tres elementos para el recién nacido, todos los eventos son experimentados como parte de su yo pleromático, frente a lo cual no hay para el niño limitación alguna. Las limitaciones comienzan a tomarse, las ataduras, las esclavitudes, comienza a tomarlas el ser en el momento que se va dejando vencer, o que lo van venciendo a través de las circunstancias que va viviendo en la vida. El, el vencido pasa a ser esclavo del vencedor. Te venció el desánimo, eres esclavo del desánimo. Él es tu rey, él es tu señor, él es tu dueño, porque te venció, porque te golpeó, porque te tiró, y ahí permaneces en ese lugar. Estás con la lujuria, te vence la lujuria, te vence los afanes de este mundo, te vence el trabajo, te vence la mala administración del tiempo, trabajas mucho. Bueno, dependiendo de lo que te venza, pasas a ser esclavo de aquello que te venció. Por eso la invitación de una auténtica libertad, bueno, en el caso de nosotros, por la fe que practicamos, que es cristocéntrica y que se manifiesta a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues yo anhelo y deseo que Jesús siga siendo mi vencedor, porque si Él es mi vencedor, entonces yo me convierto en un esclavo de Jesús. Pero las cadenas de Jesús en mi vida me proporcionan seguridad. Yo sé que en Jesús la voluntad de Él para mi vida es buena, agradable y perfecta. Yo sé que no me va a llevar a una perdición. Yo sé que no me va a llevar a algo malo, ni para mí ni para mi familia. Va a haber crisis, va a haber dificultades momentáneas en la vida, pero únicamente son cuestiones pasajeras, pues para ejercitar nuestra fe, para formar nuestro carácter, para ejercitar también y desarrollar la resiliencia en nuestras vidas. Y bueno, ahí vamos avanzando. Esto que decimos, bueno, esto que compartimos es algo que comparte Wilber, y lo denomina como la omnipotencia, perdón, de la ignorancia. Hasta que ya vamos aprendiendo, no puedo, no lo voy a hacer, no lo voy a lograr. Entonces es que ya comenzamos a tener ciertas ataduras, pero hasta cierto punto es como una programación, ¿verdad?, en nuestras vidas. Por eso Wilber, cuando tanto Wilber, Grof, Asayoli, que hemos hablado acerca de ellos, y también con versiones bíblicas también de diferentes versiones, es importante estudiar el Oriente, ya que en el Oriente está el hinduismo, está el budismo, está el taoísmo,
Y todas estas corrientes hinduistas, la verdad que traen no solamente mucha filosofía de un buen vivir, sino que también muchas de ellas están conectadas a los principios bíblicos que nosotros vamos desarrollando día con día. Por decir, el hinduismo, que es una de las religiones más viejas, ¿verdad? Antropológicamente hablando, el hinduismo tradicional propone el concepto de Jiva, Atman y Brahman. El Jiva tiene que ver con el ser vivo, el Atman con el alma individual. El conjunto se llama Gitvatman, ser vivo con alma propia, y Brahman tiene que ver con un alma universal. Ahorita les explico esta parte de la imagen. El Atman es una diminuta partícula del Brahman y es igual al Brahman en calidad, pero no es en cantidad. Esto es similar a las chispas que salen de una llama, y el Brahman es la suma de las tres grandes, que son Brahman más Vishnu más Shiva. El conjunto Jit-Batman puede entonces manifestar las cualidades del Brahman en su interior, y entonces este Atman, en el que se transfiere de un cuerpo a otro cuando las personas reencarnan, según la creencia hinduista, que ellos creen en la reencarnación, esta alma está ligada al karma, ¿verdad? Porque hay como un rebote, como una reacción. Lo que hiciste, eso va a venir de regreso a tu vida. Por eso llegan a adquirir una forma de vida a veces impresionante, porque se preparan en todo momento de manera voluntaria para lo que habrá de venir, y como se vuelve un anhelo el vivir bien, el esperar las mejores cosas de la vida, pues entonces saben que eso va a regresar. Si lo vemos en la escritura, ¿qué nos dice la escritura? No a nadie devuelvas mal por mal. Te hacen un mal, devuelve un bien. Si alguien te irrita, te agrede, perdona. Si te golpea una mejilla, pon la otra. Al que te pide que vayas con él una milla, no vayas una milla, ve dos, una milla extra. Entonces, todo esto va muy también alineado con esta parte del karma y lo que significa destino, y tiene que realizar ciertas tareas en su vida. Por decir, la iluminación ocurre cuando el Atman se da cuenta de que es parte del alma universal del Brahman y se fusiona con una vez más, y este proceso se conoce como moksha. Es como el despertar, ¿verdad? Si la imagen la podríamos interpretar desde un punto de vista cristocéntrico, salvífico. Aquí está el Atman, que es el alma individual. Hijitos, mi deseo es que sean prosperados en todo, así como prospera su alma, porque el Señor vino para que ninguna alma se pierda, más que todas procedan al arrepentimiento. Entonces vemos ese paralelismo, y entonces llega un momento en que ese yo o ese falso yo, ahora sí viéndolo también desde la psicología, llega a un punto de morir. Y no me estoy refiriendo a una muerte física, me refiero a una muerte. Ya no vivo yo, ahí está, ¿verdad? Ese moksha, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y al menguar yo, entonces crece Cristo en mi vida, y me doy cuenta que yo no soy esto solamente, sino que formo parte de todo un universo del Brahma. Decía Jesús a Nicodemo que te es necesario no solamente nacer del agua, que es a través del arrepentimiento, sino también te es necesario nacer del Espíritu. Aquí es donde hay un nacimiento espiritual a través de este moksha, a través de esa salvación, a través de esa comprensión, porque la voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y perfecta. Entonces ya no soy yo, ahora es el universo, Cristo en mi vida. Ese poder, ¿verdad? Que dice la Biblia, que nos hizo a imagen conforme a su semejanza, e imagen por toda esa capacidad
introspectiva que hay dentro de nosotros, un ADN divino en nuestra vida. Cuando nacemos del Espíritu, comprendemos que no solamente tenemos 5 sentidos naturales, sino que también poseemos sentidos espirituales. Por eso podemos escuchar no solamente con estos oídos, por eso podemos tener una sensación de olfato no solamente con una nariz natural, podemos mirar con nuestros ojos cerrados por toda esa ejercitación, por toda esa práctica que vamos haciendo en nuestras vidas y ir ejercitando la parte espiritual, ¿verdad?, de nosotros. Y bueno, Wilber lo habla, lo enseña con esta imagen del desarrollo espiritual y dice que existen 4 estadios del desarrollo espiritual. Uno que es el creer en el espíritu, que lo vemos aquí, que está encarcelado, que está atado, que está dogmatizado por la creencia, y en esa creencia pues viene la cultura, viene el dogma, bueno, tantas cosas que hemos visto a través de las semanas, de las clases y de los módulos pasados. Pero entramos a la fe de no religión. Entonces ya hay como que, ¿qué hago aquí? ¿Por qué tengo que hacer las cosas así? ¿Por qué solamente de esta manera? Y es cuando ya nos comenzamos a cuestionar, es cuando ya nos comenzamos a sentir como incómodos por la regla, por el tabú, no porque querramos desobedecer, no porque querramos ser personas rebeldes, probablemente rebeldes para las personas que viven atando a la congregación, que viven atando a la grey, pero llega un momento en que en tu vida comienzas a sentir como que hay algo más, como que falta algo más, como que las cosas no es nada más eso que tienes, y luego viene esta experiencia del despertar espiritual, donde te comienzas a sentir más libre, tus respiraciones son más profundas, son más conscientes, te das cuenta de muchas cosas en tu interior, de muchas cosas en tu cabeza, en tu cerebro, en tus hemisferios, en tus estructuras neuronales, en tus cascadas de los neurotransmisores. O sea, te vas dando cuenta de tantas experiencias sobrenaturales en tu vida que tienes ese despertar espiritual, y mientras estás en esa transición de una adaptación, va a haber a lo mejor alguna crisis momentánea en la vida de la persona, y dice Wilber que llega un momento en que la persona llega a adaptarse. Les hablaba de estas experiencias cumbre, de estas experiencias meseta. Llega un momento en que te adaptas a una vida en libertad a través de esta espiritualidad, y es como si estuvieras en una pecera, si fueras haciendo una analogía con un pez, es como si estuvieras en una pecera muy bonita, muy decorada, con muchos arreglos y muchos adornos, pero como que te tomaran de ahí y te echaran a la mar, ¿verdad? Y ahí entras a una inmensidad donde te das cuenta que dices, bueno, yo creía o yo pensaba que nada más era eso, ¿verdad? Que me habían enseñado por años, por décadas, pero ya cuando ingresas a una adaptación de espiritualidad a través de estos procesos que nos va hablando Wilber, pues vamos nosotros entrando a una libertad donde ya es una relación sumamente muy personal, muy íntima, que vamos nosotros edificando con el Espíritu Santo, no narcisista, no egoica, no soberbia, sino que es una comunicación de libertad, de amor, de comprensión, de entendimiento, de sabiduría, de paciencia, de acompañamiento, y me doy cuenta que ya no soy yo, que ahora somos nosotros, que estamos en este universo de una manera impresionante, y comenzamos entonces a ver ahora la vida desde un punto de vista completamente diferente. ¿Por qué? Porque tengo una libertad transpersonal, tengo una libertad espiritual, y es una libertad que no me la dieron las clases,
Es una libertad que no me la dio la lectura, es una libertad que no me la dio la Biblia, es una libertad que se adquiere a través de conocer a Jesús en esa profundidad, manifestándose a través del Espíritu Santo, y llega el momento y hay un desbloqueo y accesamos a niveles superiores de conciencia impresionantes, ¿verdad? Que comenzamos a hacer cosas a veces muy sobrenaturales. Voy a parar aquí. Considero que es un momento de la clase sumamente importante, y me gustaría poder escuchar preguntas. Creo que más que nada lo que van a surgir aquí son preguntas, o si hay algunos comentarios. De la misma manera, pues adelante. Tengo aquí el orden: el pastor Javier, luego la pastora María Luisa y luego el pastor Miguel. Adelante, pastor Javier. Dios les bendiga. Adelante, adelante. Pues sí, sí surgen preguntas, dudas. Sí surgen preguntas, dudas, porque ahora sí que esto del hinduismo es nuevo para mí, ¿no? Digo, nuevo de cómo lo manejan y cómo cómo se desarrolla, que es lo mismo, ¿no? Pero sí nos hacen entender. Pero entonces aquí mi duda es, ellos en base a qué tuvieron esta formación. Bueno, el hinduismo, les decía, ¿Sí me escuchó? sí, les decía que es la religión más vieja. Tienen su libro ahí si ustedes profundizan en el documento que se les eh, compartió, ahí van a ver, ¿verdad? Parte de la historia, cómo es que nace, cómo es que viene. Mucho del hinduismo no tendría como el conocimiento para poderlo compartir. Lo que sí sé es que es una práctica religiosa la más vieja que se ha creado, y después, bueno, a través de la historia surgieron algunas otras prácticas religiosas. Sé que a través de la Biblia se predicó y se compartió también el Evangelio para allá, para la India, para China, para estas partes del Oriente, y algunas bases y algunos principios se han tomado también bíblicos, pero ellos tienen su libro, ellos tienen su guía, ellos tienen sus dioses, ellos tienen sus creencias, y es toda una formación, de la misma forma que el budista, de la misma forma que nosotros como cristianos tenemos la Biblia, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el caso de los judíos, pues es la Torá, únicamente el Antiguo Testamento, y cada religión, por decir el Islam, o sea, cada uno tiene su libro sagrado, tienen sus prácticas, pero si vamos profundizando en estos libros, Pastor Javier, sagrados que tiene cada práctica religiosa, vamos a ver que son muy similares y que son muy a la par de algunas historias bíblicas que nosotros vemos, como por decir la historia de Moisés cuando fue que lo lanzaron al río, que era muy pequeño, y que luego llegó a la casa del faraón. Pues es una enseñanza muy similar a la que pasó, ¿verdad?, en el hinduismo. Y bueno, cuando nos metemos a leer este tipo de literaturas, no porque vaya a claudicar nuestra fe o porque nos vaya a confundir. Yo estoy seguro en lo que soy, estoy seguro en lo que creo en Cristo como mi Redentor, y lo único de meterme a estudiar o de meterme a profundizar en algunas otras cuestiones científicas, históricas, religiosas, únicamente es para enriquecer el conocimiento. Pero de ahí a que vaya a poner en duda mi fe,
creo que no sería así. No quiero hacerme hinduista, no quiero hacerme del Islam, no quiero hacerme budista, no quiero hacerme orientalista. Únicamente soy una persona del occidente, cristiana, con la redención del Espíritu Santo en mi vida a través de Jesús. Y eso es lo que es sumamente importante, Pastor Javier, que estas prácticas hinduistas tienen sus bases, su libro sagrado, sus prácticas, su religión, y de la misma forma como lo tenemos nosotros en el cristianismo. Ok. No sé si le respondí por ahí la pregunta, pero... Sí, gracias. Ok, Sí, estuvo ya bien, se escuchó. gracias. Gracias, Pastor Javier. Pastora María Luisa, adelante, y después el Pastor Miguel, y luego el Pastor Eduardo. Adelante, Pastora. Buenas noches a todos. Bueno, yo creo que el hablar de estas formas es como conocimiento, ¿no? Para saber con lo que nuestra creencia con la de ellos, ¿no? De alguna manera ayudarles en el caso que nos encontremos con alguno. Lo que sí es cierto que hay algunas religiones, se puede decir, como el Islam. Esa es una que está muy, ha crecido mucho, mucho. Y son realmente radicales. O sea, lo que ellos creen, pueden dan su vida por eso. Es lo que yo he visto. O sea, eso sirve para conocer, se puede decir, a nuestro contrincante, de alcanzar las almas. Ellos están luchando por lo que ellos crean y nosotros estamos luchando por lo que nosotros creamos también. Pero en el determinado momento nos podemos encontrar con uno de ellos, ¿no? Cómo abordarlos, cómo entablar alguna plática con ellos para poderles compartir. Para eso nos sirve estudiar este tipo de... No sé. Eso es lo que yo así lo veo. Sí, Ese es mi comentario, pastor. Sí, Pastora María Luisa, gracias. Pastor Miguel, adelante. Sí, buenas noches. Realmente sí se está aprendiendo mucho y sobre todo yo creo que en otros, porque por ejemplo la experiencia cumbre o la experiencia meseta nos llevan casi a la misma situación en nuestras vidas cuando conocemos por primera vez a nuestro Señor Jesús, ¿no? Como usted decía ese ratito, la mayoría de las religiones están basadas en la Biblia, están agarrando cosas que en nuestras vidas, en nuestro conocimiento como cristianos, nos damos cuenta que son similares, excepto que ahorita usted decía, ¿no? Que ellos creen en la reencarnación, es donde a veces ya desvían muchas cosas de lo que nosotros sabemos y conocemos, ¿no? Entonces, la verdad, creo que esta información, este conocimiento que nos está dando, como usted decía, sino para tener el conocimiento, porque hay, por ejemplo, aquí yo me topé con una persona que me decía que el nombre de Jesús no es Jesús y que empezaba él a contradecir muchas cosas. Entonces creo que cuando nosotros desconocemos estas herramientas tan útiles, creo que no tenemos el conocimiento para poder responderle. Pero cuando nos basamos a la Biblia y a través de este conocimiento tenemos fundamentos para poder nosotros, ahora sí, poderles entablar, como usted decía, una plática, tratarlos de sacar de ese error y llevarlos al camino correcto. Por eso la verdad sí que encuentro en este tema algo muy especial, no para cambiar de religión, sino para tener el conocimiento de lo que ellos están formados, ¿no?
La verdad, gracias y muy buen tema. Sí, y por eso la parte de las experiencias cumbre, de las experiencias meseta, como nosotros lo vamos observando, por decir, en un discipulado de las personas que dan sus primeros pasos en Cristo. La verdad que la forma de evangelizar a las personas nuevas que están conociendo el Evangelio va a repercutir de una manera impresionante en la vida espiritual de la persona. Si la persona que está evangelizando trae muchos dogmas, trae muchas creencias más institucionales que bíblicas o espirituales, le va a dar una formación pues muy legalista, muy religiosa a la persona. Sí va a ser pues a través de Jesús y le van a enseñar el nombre de Cristo, ¿verdad? A las personas, pero a final de cuentas como lo veíamos en la imagen, ¿verdad? Que les presentaba, a final de cuentas encerrados. Si lo vemos desde el enfoque, nuevamente recordando, si lo vemos desde el enfoque psicológico, recordamos que tratamos el yo real, tratamos el yo ideal y tratamos el yo obligado, ¿verdad? Entonces, cómo a través de la religión o de la religiosidad, la gente no se da cuenta que vive en un yo obligado. Y por lo regular, las palabras, para que ustedes puedan ir identificando y probablemente también se detecten o se identifiquen en su vida. Por lo regular, una persona muy dogmática, con una formación muy unívoca, menciona mucho, es que yo debería de hacer esto, es que yo debo de hacer esto, es que yo tengo que hacer esto. Y todo esto va más enfocado a una obligación, o sea, no hay un deleite. No es lo mismo, por decir, es que tengo que ir a trabajar. No es lo mismo decir, qué día tan hermoso hizo el Señor para poderme ir a compartir esperanza y bendición con todos mis pacientes. Así que en la agenda que tengo hoy de los que voy a tratar, van a ser sumamente bendecidos. Y salgo con esa actitud, salgo con esa expectativa y bendice uno a las personas que están en su entorno. Entonces, híjoles, ya amaneció y tengo que ir. Tengo que atender a esta persona. Tengo que hacer esto. Entonces, en el tengo que, en el debo de, no hay una libertad. Hay una obligación en la persona. No es lo mismo que la mujer diga, es que ya se va a llegar la hora de la comida y tengo que hacer de comer. No es lo mismo decir, les voy a preparar un delicioso manjar, unos frijolitos de la olla con una salsita de conejo y un quesito, unas tortillitas bien calientitas para poder disfrutar de la mesa, porque no tiene que ver también con dinero. Podemos crear ese ritual de bendición, porque a final de cuentas es un ritual también que podemos adquirir mucha bendición de la práctica de compartir la mesa con las personas, con la familia, con la esposa, con los hijos, y la verdad que es una repercusión en nuestros hijos como no tienen idea. El que por lo menos te sientes una vez al día a disfrutar de los alimentos con la familia, estás colaborando y contribuyendo en una libertad en tus hijos. Si no se puede dar ese tiempo, que puedas tener las tres comidas, el desayuno, la comida, la cena en familia, pues por lo menos un día, una vez al día, perdón, que puedas estar teniendo esta práctica y vas a ver qué forma impresionante repercute en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro cónyuge, en la vida de nuestra familia. Por eso el compartir la mesa, que el ejemplo nos lo pone Jesús a través de la última cena, a través de la práctica de la comunión, es algo que no es el tema, pero que también te conduce
a una libertad espiritual sobrenatural. Entonces, el tratar estos puntos y estos temas, como lo veíamos, el moksha, ¿verdad? Está el Atman, que se considera desde el principio hinduista la parte almática, y cómo es que a través del moksha, que es el despertar espiritual en nosotros, en nuestra práctica cristocéntrica, que conocemos bien esa revelación de Jesús a nuestras vidas, se nos alumbró el universo, nuestra alma, nuestra vida, algo descendió sobre nosotros, que aquella taquicardia se fue, aquellas ganas de drogarme, de alcoholizarme, de hacer lo indebido, desaparecieron, se fue, vino un despertar espiritual en nuestra vida, y a partir de ese día, comenzamos a tener experiencias sobrenaturales, salvíficas, intangibles, de una manera impresionante. Y entonces, pues parte de las promesas que vienen en la Escritura: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El deleite va en contra, es versus. El deleite es versus al tengo que, debo de. Ay, es que debo de predicar el domingo. Es que tengo que predicar. No, 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 es un deleite. Es algo exquisito. Eso es preparar el alimento, y cuando lo haces a fuego lento, ¿qué quiere decir a fuego lento? Todavía no se llega el día de Navidad, y tú ya estás cocinando el mensaje de la cena que le vas a dar, que le vas a impartir a la familia, que le vas a dar a la congregación, porque va a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento. Y hay otros predicadores, otros maestros que lo meten al microondas, y un maruchanazo de predicación. Y bueno, a veces esa es la forma, ¿verdad?, de compartir, de enseñar el evangelio. Alguien así se los enseñó, pero el debo de, el tengo que, no me hacen libre. Entonces, la importancia también de la ontología del lenguaje, que nos habla a través de las neurociencias, el poder de la palabra, ¿verdad?, que sale de nuestra boca. Pastor Eduardo, adelante. Hola, hola. Ahí lo escuchamos, Pastor Eduardo. Adelante. Bueno, pastor, y a otros pastores también. Muy buenas noches. Bueno, al principio estaba un poco confuso para mí el tema, no podía entender, pero poco a poco algo entendí. No, a ver, es cierto que muchas veces acá donde estamos, muchos de nosotros, no, bueno, domingo de nuevamente, hay que ir a la iglesia, domingo, ¿no? Domingo, ¿no? Igual, ¿no? Para los pastores ya hay que predicar, hay que ir a predicar. Y entonces, no solamente eso, hay veces, porque no es solamente domingo que tenemos que ir a la iglesia, o solo domingo es el día de nuestro Dios, sino que todos los días podemos también, ¿no? Y entonces, pero es como, es cierto, como una obligación los domingos, ¿no? Y entonces, ¿no? Es una parte. Por otro lado, bueno, como usted nos estaba indicando, hablando del hinduismo, de estas otras religiones, acá casi no, acá en Bolivia casi no, no eso, ¿no? Pero el neopentecostalismo es donde acá en Bolivia hay bastante, ¿no? Que nos critican, hay veces que nos confunden hasta a nuestros miembros, ¿no? Que como una obligación, no siempre hay que ayunar, ¿no? Ya, por ejemplo, hay veces, o sea, que estas iglesias, bueno, pues su objetivo principal es predicar lo que es la prosperidad, ¿no? Pero llevan allá a los cerros, cada martes, digamos, martes hay que ir ya al ayuno, ¿no? Entonces todos así hay flotas incluso que contratan,
pero así como una obligación también, ¿no? Ya es martes que hay que ir a ayunar, ¿no? Martes hay que ir a ayunar, ¿no? Entonces, bueno, pues esta parte, como tú dijiste, no tiene que ser así como que algo presión, sino que más bien tiene que ser como algo de gozo o algo de, así, ¿no? Como una fiesta, ¿no? Entonces, muchas veces estas cosas es algo difícil para con algunos de nuestros hermanos también. Eso podría comentar un poco a lo que algo he podido entender, pastor. Gracias. Sí, Pastor Leonardo, es por eso que la escritura no a todos se les concede la petición de su corazón, precisamente por lo que acaba de compartir. En el deleite hay libertad. Elijo adorarlo, elijo buscarlo. Soy libre para meterme a una búsqueda continua, sin importar muchas veces lo que esté haciendo. Tengo un interés en aprender más de él, y como yo me comienzo a deleitar con su presencia, con lo que estoy haciendo día con día en mi vida, pues es donde se comienzan a desatar las cosas sobrenaturales, esas experiencias que les compartía hace un momento, esas experiencias cumbre, pues terminan convirtiéndose en unas experiencias meseta en nuestra vida, porque pues vamos avanzando. Y bueno, aquí ya para ir cerrando, ir concluyendo el tema, lo que este investigador González nos quiere transmitir, las ideas a través de estas apreciaciones, a través de estas tesis de autores como Wilber, que en su momento, si siguen en su formación en la maestría, lo van a ir recibiendo. Cabe decir que el motor primordial, según González, dice que toda conducta y por lo tanto de toda la historia de la humanidad, desde esta visión transpersonal, descansa ese anhelo intrínseco que toda criatura tiene por el regreso a una unidad absoluta, a una comprensión de que no soy solamente yo, no es únicamente de manera natural con este cuerpo mi vida finita que voy a tener aquí en la tierra, sino que hay algo más, ¿verdad? Que viene. Es ese regreso que ya sea consciente o inconsciente está ocurriendo en la vida de la persona, ese despertar se va matizando por un intento a reprimir lo que es inevitable, por decir la reabsorción en lo absoluto, y así se instituye lo que al investigador le gusta llamar el drama de la existencia, por decir, decía Víctor Frank. El ser humano anda en búsqueda de sentido, no le encuentra sentido a su vida, por eso se quiere suicidar, por eso se droga, por eso se alcoholiza, por eso se afana trabajando, por eso se pierde en la vida, porque carece de sentido, no le encuentra sentido a vivir, no encuentra ese deleite en las cosas divinas. Le cuesta trabajo humillarse ante su Dios, ante su Señor, reconocer su necesidad ante el Creador, y por lo tanto no le encuentra sentido a la vida, no le encuentra sentido al sufrimiento. Pongo un ejemplo de una mujer que va a dar a luz. El sufrimiento que va a pasar en ese parto normal, no a las que anestesian, el sufrimiento que va a pasar en ese alumbramiento no es algo malo, es un proceso solamente que tiene que pasar en su vida. Y luego cuando abraza a aquel bebé y que se lo ponen en sus brazos, se le olvida el dolor, se le olvida el sufrimiento, se le olvida la crisis que pasó. A lo mejor al ratito se va a volver a recordar cuando le duela ciertas partes de su cuerpo, pero cuando tienen aquella criatura, cuando nos tuvieron en sus brazos, nuestra madre, se le olvidó esa crisis. Hay momentos en los cuales nosotros vamos a pasar por sufrimiento. Hay momentos en los cuales nosotros vamos a pasar por algunas crisis, pero no precisamente quiere decir que sea que Dios me abandonó
o que le dio permiso al diablo de que me hiciera algunas maldades. No, únicamente son crisis, son dificultades que vamos a vivir en la vida porque viene un alumbramiento, viene algo que voy a vivir. Dios me está preparando para algo nuevo. Y en eso nuevo que viene, cuando lo tenga, se me va a olvidar aquello que sufrí, aquello que viví. Entonces me voy preparando en esa libertad de que sea lo que venga a mi vida, no me oprime, no me ata, porque sé que la gloria postrera será mucho mejor que la primera. Entonces, cada una de las conductas, por lo tanto, pues consiste en una búsqueda de objetos sustitutorios, el servicio a la unidad sustitutoria propia del nivel del desarrollo correspondiente, es decir, para el pleroma, el llenar, ¿verdad? La materia, para el uróboros, la serpiente que se come su propia cola, y asimismo respecto al otro urubórico, el yo primitivo, para el tifón, el cuerpo, etcétera. Probablemente todo este tipo de palabras las encuentren como palabras nuevas en su vida, pero por decir desde el pleroma, ¿verdad? Nosotros conocemos el tiempo cronos, que es el tiempo cronológico, segundos, minutos, horas, días, semanas, años, décadas, siglos, etcétera. El cronos, ¿verdad? De tiempo aquí en la tierra. Sabemos que ese tiempo para Dios no existe porque Él es el Dios del eterno presente. No está el pasado ni el futuro. Dios es, Él es el gran yo soy. Él es el que fue, Él es el que es y Él es el que será. O sea, por eso cuando accesamos y cuando entramos a través del Kairos, ¿verdad? Que accesamos a ese tiempo, ahí se me va, bueno, cuando accesamos nosotros a esa atmósfera donde el tiempo no pasa porque es un eterno presente, y cuando nos permite Dios visualizarnos acerca de lo que Él tiene para nuestras vidas, cuando nos miramos a través de esas experiencias sobrenaturales, a través de esas revelaciones, cuando vemos lo que Dios nos muestra, cómo es que Dios nos ve, cómo mira a nuestra familia, cómo mira a nuestros hijos, cómo mira nuestra economía, cómo mira la obra que nosotros hacemos, descendemos a este tiempo cronos cargados de revelación, de entusiasmo, de motivación, de ganas, porque ya vimos qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas y descubrimos que la voluntad de Él para nosotros es buena, es agradable y es perfecta, de tal manera que lo que estoy pasando momentáneamente deja de estarme robando la felicidad presente y comienzo a practicar y ejercitar mi fe de tal manera que lo que vivo hoy no me quita el gozo, porque el gozo que tengo yo no me lo dio el mundo. El gozo que tengo yo vino a través de Jesús a mi vida y por lo tanto las malas experiencias, las crisis, las dificultades, las pruebas momentáneas que vaya teniendo en la vida no me quitan el gozo. Y es cuando nosotros ahí accesamos y entramos a una libertad espiritual, donde transpersonal, a una libertad donde nada te puede robar ese gozo que Dios ha dado para nuestras vidas. Pero bueno, todas estas, bueno, no terminé con el pleroma, estamos en el cronos, en el kairos, pero el pleroma es un estadio, un modus vivendus, por decir estas experiencias meseta, que de las que hablábamos hace un momento, se vuelven como un modus vivendus en nuestra vida. El pleroma es ese despertar espiritual de una manera impresionante de que ya no estoy tanto
en búsqueda de los milagros. Ahora sé que los milagros son parte de nuestra vida, son parte de nuestro diario a vivir. Ahora sé que hay una naturaleza divina. Ahora sé que puedo accesar, que puedo ir, que puedo regresar, que puedo, o sea, es impresionante lo que se logra cuando llegas a estas experiencias, porque llegas a este tiempo pleroma donde todo es posible. Todas las ataduras, todas las limitantes, todas las cárceles, todo lo que no te permitía poder mirar más allá de lo que miran tus ojos, se termina, se anula, y ahora comienzas a tener un despertar espiritual de una forma impresionante, que nada te puede atar, nada te puede gobernar, porque el único que te venció se llama Jesucristo, y es a Jesucristo al que le rindes cuentas de tu vida, y lo haces a través de una congregación en la iglesia, sea que te congregues en alguna iglesia o sea que pastorees alguna iglesia, de tal manera que estás dando y hablando de tu fe con las acciones que haces el día de hoy, porque conoces a ese Cristo Redentor. Y es en ese pleroma que nosotros vamos cada vez ampliándose más en nuestra vida. Pero bueno, en verdad, para que esta aseveración no se convierta como en una clase en este día, algo romántico, algo fantasioso y probablemente reduccionista, pues se requiere tener una mínima comprensión, decía el pastor de Bolivia. De repente como que no le entendía al principio, y pues sí se necesita de una comprensión. Hay algunas cosas que yo se las comparto probablemente con mucha facilidad hoy en día, pero hace algunos años me llevó a confusión, hace algunos años me llevó probablemente a dudar si era correcto que estudiara esto, o si no era correcto que lo hiciera, y estuve, pero primera, gracias a Dios, me mantuve, pedí ayuda para que oraran personas por mí, y bueno, a final de cuentas vi la luz, y vi que era importante que no solamente lo aprendiera, sino que también compartiera parte de esta formación, parte de estas enseñanzas que abren mucho nuestro entendimiento para no ser tan unívocos, para no ser tan religiosos, para no ser tan dogmáticos, para tener una apertura más inclusiva como la tuvo Jesús para la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, no a los católicos, no a los cristianos, no a los budistas, no a los hinduistas, no, al mundo. Ahí está lo transpersonal, lo espiritual, el universo, ¿verdad? De tal manera lo amó que nos entregó a su Hijo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener una comprensión de algunos principios orientales, como es parte de lo que González nos comparte a través de la libertad transpersonal, que es lo que estamos viendo el día de hoy, aunque solo sea intelectual, de lo que implica la unicidad de la existencia que se manifiesta en todo y en todas las cosas, esto, acompañado con un poco de fe y el más mínimo deseo de encontrar la certeza que la destituya, entonces son los elementos que pueden llevar a cada uno de nosotros a encontrar cierta trascendencia, crecimiento, desarrollo en nuestras vidas, o mejor dicho, a darse cuenta que lo único que en realidad es y siempre ha sido, pues es ese, insisto, en nuestra fe, ese gran yo soy, pero que no nos lleva a una limitante o una forma mental unívoca de creer que solo es esto, porque dice la escritura, por decir en Juan 10, cuando Jesús comienza a decir, el enemigo vino a robar, a matar, a destruir, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, y comienza, ¿verdad?, a decir Jesús, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Ahí está la libertad que Él viene a entregarnos a nosotros, porque el pastor que es asalariado, dice Jesús, mira
venir el problema, mira venir la crisis, mira venir la dificultad y huye. ¿Por qué? Porque es asalariado, no le interesan las ovejas, no le interesan las familias, no le interesa que se pierdan, que se droguen, que practiquen el pecado, con que lleven sus diezmos, sus ofrendas y asistan a la iglesia con eso. ¿Por qué? Porque es asalariado. Mas yo soy el buen pastor. Me parece que en el versículo 14-15 dice Jesús, ¿verdad? No es algo que sale de mi boca. Dice la palabra a través de Jesús. Dice, pero también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas te envío. Y la verdad, lo inclusivo de Jesús ha sido ayer, es hoy y será por los siglos de los siglos, hasta que el tiempo de gracia se termine en ese sonar en los cielos de la trompeta de Dios y que los muertos en Cristo sean levantados. Después nosotros que estemos compartiendo su palabra, también seamos raptados para encontrar al Señor allí en las nubes. Hasta ese tiempo que se termine el tiempo de gracia aquí en la tierra, será ir y buscar, a pastorear, acompañar a esas ovejas que no eran de este redil, pero que en determinado momento Él es el Dios de los tiempos y a todos se le llega su hora y Él sabrá en qué momento aquellas personas que escucharon del Evangelio habrán de abrir sus ojos espirituales, pues para poder encontrar al Señor en sus vidas y que de esta forma pues se pueda tener algo diferente. Con esta enseñanza de hoy, cerramos este bloque de 4 estudios, la historia de la libertad, cómo fue, ¿verdad? Que un esclavo dejó de verse como esclavo, dejó de ser una cosa, pasó a ser un ser humano a través de la historia y luego, bueno, pues fue libre, luego tuvo la libertad de elegir a su amo, ¿verdad? Luego vimos la libertad teológica, nos metimos a la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, vimos otros principios teológicos. La semana pasada vimos la libertad filosófica, que la verdad impresionante, cómo la libertad filosófica pues nos abre un panorama mucho más claro acerca de la vida, no porque nos vayamos a ser filósofos, pero sí para tener una comprensión diferente de la vida y el cierre ahora de la libertad transpersonal, de la libertad integral, de la libertad espiritual. Pregunto yo, si alguien de ustedes me puede contestar, ¿habrá alguien que practique este tipo de ejercicios o de libertad? ¿Habrá algo en la vida que lo pueda gobernar, que lo pueda afligir, que lo pueda atrasar? ¿Cómo miran a una persona con una libertad transpersonal, con una libertad espiritual? Adelante. ¿Quién me apoya para contestar? Nomás uno ocupo, un valiente, de esos valientes de David. Adelante, Pastor Miguel, lo veo con ganas de participar. Adelante, adelante. Como que no le atina ahí al micrófono. Sí, creo que la mejor manera de ver a una persona libre es verla en su desarrollo diario, ¿no? Hay gente que a pesar de todos los problemas o la enfermedad que tenga, su actitud, su forma de vivir, su forma de buscar en la vida espiritual a Dios no mengua, sino que en medio de sus adversidades siempre tienen una actitud positiva, contagian, animan a otros en su forma de vivir. Creo que esa es la mejor manera de ver a una persona totalmente libre. Bueno, ese es mi modo de pensar, no sé si es correcto. Sí, porque la palabra de Dios nos dice ahí en Gálatas, ¿verdad? Que nos habla de los frutos de la carne, los frutos del espíritu. Y pues, ¿qué más mejor para poder descubrir que alguien tiene la unción del Espíritu Santo, que alguien es hijo de Dios? A mis hijos, por sus frutos, se les conocerá. No por la religión que practica,
no por la iglesia donde se congrega, no por el pastor que lo pastorea, por sus frutos. Si algo hay que enseñarle a la congregación es a fructificar. Que dejen de verme a mí como un ser humano, y que comiencen a mirar lo que Dios hace en nuestras vidas, pero que no quedarme yo con la gloria, no quedarme yo con eso que le corresponde a Dios, enseñarle a la gente a ir a Jesús, enseñarle a la gente a descansar en su espíritu, enseñarle a la gente a traer sus cargas en el altar de una manera física, pero de cómo el Señor recibe esas cargas, aligera las cargas de las personas, pero es Dios. O sea, si oramos por alguien y alguien sana, es Dios. Si oramos por alguien y alguien es liberado, es Dios. Entregarle todo eso, porque ahí es donde está el crecimiento en nuestras vidas, es ahí donde está ese desarrollo, esa libertad, donde ya no me adjudico la gloria, ya no digo, es que yo prediqué, es que yo oré por él, es que yo enseñé, es que yo soy el director, es que yo soy el líder. O sea, ya venzo esas ataduras, eso que me ataba y que me esclavizaba en el pasado, y ahora soy libre, me puedo equivocar, puedo cometer errores, porque pues habito en un cuerpo corruptible, no que voy a andar buscando de qué manera pecar, porque ahí ya se saldría, ¿verdad?, del rumbo de nuestra vida espiritual. Aceptar que va a llegar un momento en que me voy a equivocar, no soy perfecto, todavía habito en un cuerpo corruptible, y mientras habite en este cuerpo, pues habrá esa tendencia a fallar. No es que busque fallar, no es que busque hacer lo malo, pero también aceptar que va a haber momentos, porque también ese es crecimiento espiritual, va a haber momentos en que me voy a equivocar y no me voy a lacerar, no me voy a culpar, no me voy a indignar, voy a ir a mi Señor, voy a doblar mis rodillas, voy a reconocer mi falta, mi error, le voy a pedir perdón y le voy a decir que me ayude a trascender ese error, esa etapa difícil que cometí, que hice y que se volvió algo consciente en mi vida, y por eso voy y lo presento al altar y quedo libre de todo ello. Entonces, no es como una licencia para pecar o para que hagas cosas malas, indebidas, únicamente aceptar que va a haber momentos, así como le pasó a Elías, así como le pasó a Moisés, así como le pasó a David, así como le pasó a Pablo, a Pedro, a Juan, y en el Nuevo Testamento, se equivocaron, cometieron errores, no eran perfectos, eran seres humanos, en un cuerpo corrupto, con una vida finita, y reconociendo, como en el caso de Pablo, reconociendo que lo único que estorbaba para que él pudiera regresar a aquel encuentro que tuvo con Jesús, Pablo, ¿a quién es a quien persigues? Y en ese encuentro sobrenatural que tuvo, llegó un momento en que descubrió que lo único que estorbaba para que pudiera tener ese encuentro nuevamente eterno con él, con Dios, era su cuerpo. Entonces, cuando lo llevan a ser decapitado, Pablo va con alegría, Pablo va con gozo, porque descubrió que solamente a ese cuerpo era lo que estaba estorbando, era esa ropa corporal la que estaba encerrando su espíritu aquí en la tierra, y que una vez que ese corazón dejara de palpitar, el espíritu de él iba a regresar a casa y para estar, ¿verdad?, con el Señor en esa eternidad. Entonces, se va el miedo a la muerte, se va, no, decía hace rato la pastora María Luisa que hablaba un poquito del Islam, fíjense qué impresionante, aun cuando consideremos nosotros que los islamistas puedan estar equivocados, el Dios en el que creen es un Dios impresionante, porque son capaces de amarrarse una bomba en su cuerpo y de irse a estallar, a explotar en el lugar donde les indiquen. No le tienen miedo
a morir por agradar a su Dios. Y alguno de ustedes hace rato comentaba de repente, ay, es que tengo que ir a la iglesia, ay, es que tengo que predicar, ay, es que pues se cae en una monotonía, y para que haya una manifestación gloriosa, poderosa, sobrenatural del Espíritu Santo, estamos ahora sí que muy lejos, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Gracias por estos minutos. Tenemos aquí a Armando, que le pedí que ingresara por aquí a la clase. No sé, Armando, si quieras saludarlos. Armando está en la maestría y está tratando de incorporarse, ¿verdad?, al grupo de la escuela de Trascender. Y bueno, lo estamos invitando para que unas clases y otras. Si gusta saludarlos, Armando, adelante. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias, Pastor Arturo. Gracias a todos por permitirme. Pues muy interesante. No, el otro día en la clase de la maestría platicábamos y bueno, la participación que el Señor ponía es que entre testamento y testamento hay una palabra clave. La palabra clave es preparación. La preparación está asociada a, a antes, es decir, a una acción antes de lo que va a suceder. Y el Señor dice, buscar el reino de los cielos. Y nosotros salimos y volteamos arriba y preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Y el Señor te dice, yo también quiero que voltees arriba, pero que voltees arriba de ti, en tu cabeza, donde se renuevan las ideas, donde el apóstol Pablo decía, renueva tu mente. Ahí, ahí es donde tienes que trabajar también, hijo. Y el Señor nos dice en el libro de Mateo, trabaja tu corazón, porque yo voy a elegir a los que tienen el corazón limpio, al corazón que no tiene envidia, que no tiene violencia, que no tiene, etcétera, etcétera, todo lo que está derivado de la maldad. Y va a haber mucho trabajo en términos de la salud, porque profetizado está que va a crecer la maldad y estamos viendo. Entonces va a haber mucho trabajo y a mí me gustó la participación del pastor Arturo porque dice, eh, tenemos que invitarnos a, a, a ir al Dios vivo, no a la religiosidad, no a la religiosidad. Me gusta mucho esto del ejemplo que cita, de que tenemos que ir a la iglesia a fuerzas. Eso no lo quería Jesucristo. Él es el líder, el enviado, el maestro. Bueno, Él es la puerta, la piedra angular, precisamente para entrar al reino de los cielos. Y vaya que pues la escritura es muy impresionante, misteriosa, pero también pues hay que reconocer que se está viviendo una transformación muy fuerte en todo lo que tiene que ver con esta concepción que es la teología, cómo está demostrada. Y bueno, ya como un anexo, tenemos que estar dispuestos, ¿no?, a abrirnos a todo este conocimiento tan rico que se está dando aquí en Red Trascender. Muchas gracias, pastor. Gracias, Armando. Oramos a Dios, amado Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Gracias por habernos permitido profundizar en esta parte del estudio, en esta investigación de González, que toma algunos autores hinduistas, algunos autores orientales, algunos ejemplos orientales. Enséñanos, Espíritu Santo, revélanos, muéstranos. Todo espíritu de confusión que quiera llegar a nuestra vida, lo atamos, lo cancelamos, lo enviamos fuera de nuestra vida. Todo el conocimiento que estamos adquiriendo únicamente es para, pues, aprender cómo piensan en el Oriente,
cómo piensan otras religiones, en qué creen en otras prácticas. Y nos vamos a encontrar muchas sorpresas. Va a llegar un momento en que esa apertura, esa ampliación de nuestra conciencia, ese integrarnos al cuerpo de Cristo como ese universo, como ese todo, es impresionante ese despertar espiritual, porque deja uno de pelear, deja uno de luchar contra la corriente, acepta uno la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nuestra vida, y tal parece como que si nos alineáramos de una manera objetiva, precisa, a un propósito infinito que tú has tenido en nuestras vidas, que has puesto tu mirada en nosotros para acompañarnos en este recorrido de esta vida limitada en esta tierra, pero que a través de ti reconocemos esa libertad espiritual, esa libertad en Cristo Jesús, y entonces se vuelve una vida ilimitada en este cuerpo natural, en este cuerpo finito, pero con una conciencia, con un espíritu infinito, con un espíritu eterno. Fuimos creados para ser eternos y no estamos limitados a lo que pueda pasar, a lo que nos pueda pasar en esta vida, en el transcurso de estos años que vayamos a tener pisando esta tierra. Gracias, Espíritu Santo, por el conocimiento que nos has dado. En el nombre de Jesús.